gracias, hermanos, que están aquí. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana, Lugar de Gracia, y agradecemos al Señor por este tiempo. Bueno, quiero invitarles entonces para que me acompañen al libro de Gálatas, hermanos. Gálatas, y vamos a estar leyendo el versículo 22 y el versículo 23 del capítulo número 5. Hoy vamos a estar hablando del fruto del Espíritu. Recuerde que llevamos diferentes enseñanzas. Hoy nos corresponde la segunda parte de la paciencia. Gálatas, capítulo número 5, versículo 22 y versículo 23. La palabra de Dios dice así, estimados consiervos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, pues continuamos en esta tarde con la enseñanza que iniciamos ya hace 15 días, titulada El fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de un fruto el cual un creyente genuino, un creyente real, un creyente bíblico, pues no solamente tiene que tener, sino también practicar, a diferencia de las obras de la carne, ¿no? Pues la gran diferencia es que el creyente, aunque todavía tiene las obras de la carne, ya no las debe practicar. Ahora en su reemplazo está algo mucho mejor, que es el fruto del Espíritu. Y permítame recordarle lo siguiente: la paciencia hace parte del fruto del Espíritu, y es una virtud que Dios, solamente por misericordia y solamente por gracia, le ha dado al creyente. Pero la pregunta entonces es: ¿para qué? Para mostrar el carácter en el nuevo nacimiento. Recuerde que la palabra paciencia en el libro de Gálatas viene del griego macrotumía y lleva tilde en la i, macrotumía. Macrotumía con K y con TH. Permítame, se lo deletreo: M-A-K-R-O-T-H-U-M-I con tilde y A, macrotumía. Y cuando hablamos de macrotumía, es decir, cuando hablamos de la palabra paciencia, debemos entender que tiene que ver con dos cosas. Primero, tolerancia. Por eso es paciencia, con tolerancia. Y lo segundo, con un sufrimiento, pero este sufrimiento es prolongado, que en ocasiones nos causan heridas por parte de otras personas. He ahí que no es un misterio el hecho de saber que Dios nos ha dado precisamente este fruto, y dentro de este fruto está la paciencia, para poder aún amar a aquellos que nos causan heridas, para amar aún a aquellos que hacen que nosotros en ocasiones nos sintamos mal. Hoy, queridos hermanos, estaré enseñando la segunda parte de esta virtud, la paciencia, pero entraremos a un subtema que esta mañana vimos, y vamos a hablar de las pruebas, de las pruebas. ¿Se acuerdan que esta mañana hicimos simplemente algo muy sencillo? Vimos algo muy breve. Entonces, esta enseñanza tiene un solo punto, y es este: la paciencia en medio de las pruebas. Así se llama, la paciencia en medio de las pruebas. Esta palabra paciencia viene del griego hupomone o hupomone, mejor, con tilde en la E, hupomone.
Y en minutos estaremos leyendo el libro de Santiago para que usted se dé cuenta lo que realmente significa. Sin embargo, permítame adelantarme. Esta palabra jupomoné significa resistencia, significa aguante, significa alegre o esperanzado. La persona que tiene paciencia en medio de las pruebas, entonces mire que va a tener esto, va a resistir, va a aguantar, va a estar alegre, que es lo que decía la hermana hoy a mediodía, va a hablar de constancia, va a hablar de perseverancia, va a hablar de perseverar en un sentido más amplio. Y cuando usamos el término paciencia, esta implica sufrir circunstancias adversas. Sufrir circunstancias adversas. Pero ¿cómo? Esperando, pero de una manera voluntaria. Esperando de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Cuando dijimos paciencia es porque vamos a sufrir circunstancias adversas, pero vamos a esperar que esto venga de una manera voluntaria y no simplemente porque nos tocó. Ahora sí, hermanos, leamos Santiago 1, todos, Santiago capítulo número 1, y vamos a leer versículo 2 hasta el 5. Santiago 1, a partir del versículo 2 y hasta el 5. Mira lo que dice, aunque esta mañana lo leímos, ¿no? Pero vamos a ampliarlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice el texto? Pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos aquí entonces que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos presenta una maravillosa enseñanza de lo que realmente es la religión pura y sin mácula. Pero mire que esta religión pura y sin mácula no se cumple para todos. Se cumple solamente en aquellos hermanos o en aquellas hermanas que entregan su vida a Dios para que sea el Señor mismo moldeándolos, cambiándolos de una forma soberana. Aún quiero comentarles que en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, aún en medio de la muerte, de la necesidad, el Señor está allí. Yo entiendo que hay varias formas de entender la soberanía de Dios. Y quizás, el Señor podría aparentemente parecer como que guardara silencio. Pero el Señor siempre está allí, siempre. Mire, en el momento más difícil que usted haya tenido y que de pronto usted haya dicho, es que Dios no está conmigo, pues déjeme decirle que no. Dios siempre ha estado con usted. Dios siempre ha estado en su hogar, con su familia. ¿Usted se acuerda de ese momento de prueba cuando usted quizás quiso tirarlo todo al borde? ¿Se acuerda? A ver, haga memoria. Por un momento hagamos memoria de ese momento tan difícil hasta donde quizás usted pensó quitarse la vida. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba Cristo. Y si usted está hoy aquí escuchando esta enseñanza es porque el Señor guardó su vida, ¿cierto? Porque el Señor guardó su corazón. Por eso, fíjese que aún en el momento más difícil de nuestra vida,
en el momento más complejo de dolor o de angustia, el Señor de ahí nos libra. ¿Alguna vez usted ha pensado, como le dije anteriormente, morir? ¿Quitarse usted la vida? Porque usted quizás pensó que el Señor no estaba con usted o no le estaba ayudando. Pero ahí es cuando el Señor está aún más. Y no porque antes no lo haya estado, sino porque el Señor preserva y guarda a su pueblo, aquellos que le van a amar, aquellos que le van a servir, aquellos que van a ser de testimonio para otros. Hermanos, escúcheme, debemos aprender que dentro de la enseñanza bíblica también debemos considerar con mucho respeto, con mucha seriedad, pero además con santidad, el hecho de que cada día nosotros deberemos pasar pruebas. Esto no va a ser una vez en la vida, sino que quizás en esta semana que viene el Señor nos va a permitir pasar por pruebas. Pero ¿sabe qué es lo bueno de las pruebas? Que el Señor va a formar nuestro carácter. El Señor va a probar lo que decimos ser. Y además nos va a probar para que sirvamos de la mejor manera. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, Señor, yo te quiero servir? Yo creo que muchas veces, ¿cierto? Señor, heme aquí. Señor, si tienes que transformarme, hazlo. Señor, soy tu vaso. Esas son palabras que generalmente el creyente dice. Pero ojo, porque esas palabras, cuando vienen de un corazón contrito y humillado, el Señor las escucha. Y el Señor, por supuesto, toma en cuenta lo que usted está diciendo. Un creyente debe ser probado. Probado. Y aprobado por el Señor en fe. ¿Usted sabe cómo se prueba el oro? Con el fuego. Y el creyente fiel a Cristo en ocasiones va a tener que pasar por el fuego. Y en el fuego quizás usted va a llorar, usted va a gritar. En el fuego quizás vamos a sufrir. Pero si estamos en el Señor, si realmente confiamos en el Señor, le daremos a Él la gloria. Es que mire, para nosotros puede ser muy complejo por el tiempo que vivimos, por la actualidad y todo lo que pasamos. Pero un ejemplo de una gran prueba, ¿quién fue? Cristo. ¿Se acuerda allí en el Getsemaní? El Señor que dijo, pasa de mí esta copa. Pero mire su oración, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y a veces nosotros oramos así, Señor, si esta no es tu voluntad, Señor, me someto a ella. Y cuando no es la voluntad, entonces peleamos con el Señor. Cosa que es una ignorancia hacerlo, ¿no? En ocasiones, nuestro buen Señor, por amor a usted, por amor a mí, si nos ha escogido, deberá poner a prueba nuestra fe para que como creyentes podamos desarrollar mejor nuestra confianza en Él. ¿Sabe para qué? Para crecer, para madurar. La única forma en que maduramos es cuando el Señor permite las pruebas. Ahí maduramos. Ahí como que permítame decir esta palabra y la pongo entre comillas, ahí nuestro cuero, cierro comillas, se hace más duro, ¿sí o no? Se hace más fuerte. Y también, hermanos, cuando el Señor permite las pruebas, lo hace para que usted no se quede como un neófito. Usted sabe que es un neófito, alguien nuevo. Para que no se quede como un bebé llorando con el chupo en la boca. Para que no seamos creyentes mediocres. Y voy a hacer una aclaración.
creyentes mediocres hay muchos. Yo espero que usted no. Por eso es necesario tener la madurez necesaria para tener jupomoné. ¿Qué es jupomoné? Paciencia. ¿Sabe las pruebas para qué más nos ayudan? Para permanecer firmes. Firmes. En medio de las situaciones difíciles, de las cuales el Señor quizás un día nos va a permitir enfrentar. Y eso que de pronto, que usted ha dicho, no, si pasa esto, yo no sé cómo actuaría, tranquilo, que el día que eso llegue a pasar, Dios te va a dar a ti la paciencia, te va a dar el entendimiento, te va a dar la gracia para que tú puedas pasar esa prueba. Por eso todo tiene su tiempo, ¿cierto? Dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Mire, este tiempo que estamos teniendo, aprovechémoslo, amémonos, cuidémonos, porque pues uno tiene que ser sincero, mire, tarde o temprano, un día alguien ya no va a estar, ¿sí o no? Alguien ya no va a estar. Y esa es la ley de la vida. Yo le decía a ustedes anoche en la oración que aquí atrás mío había una abuelita como de 82 años y siempre se paraba acá al frente, en este conjunto de atrás, y se paraba al frente a mirar por la ventana. El 3 de febrero o el 2 de febrero fue la última vez que se paró allí, porque al siguiente día falleció. Entonces, note que todo tiene un tiempo. Pregunto, ¿necesitamos como creyentes madurar? ¿Ustedes qué opinan? Claro. El apóstol Pablo, acompáñeme a 2 Corintios 6, por favor. El apóstol Pablo, vamos a mirar allí qué sucedió. 2 Corintios, o segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Le repito, 2 Corintios 6, del versículo 3 al 5. Allí el apóstol Pablo, mire lo que escribe. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea que vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Pablo usa la misma palabra que usa Santiago, jupomoné, la misma palabra. Y él comienza a decir, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahora, ¿cuántas tribulaciones en su vida usted ha pasado? No lo sé. ¿Cuántas necesidades? ¿Cuántas angustias? ¿Alguna vez a usted lo han azotado? ¿Alguna vez ha estado en una cárcel, preso, en tumultos? Pero este tumulto no es entre la multitud, sino que a él en Éfeso, ¿se acuerda que lo arrastraron? ¿Le pegaron? En trabajos, en desvelos, en ayunos. Usted y yo no hemos vivido ni siquiera, yo creo que el 1% de lo que Pablo vivió. Aún así, si nos dan algo que no nos gusta, para nosotros es una gran tribulación. Entonces, si no nos gusta el pollo sudado, si no nos gusta, pero nos dan, qué tribulación la que tenemos. Y allí, pues hermanos, eso no hace parte realmente de una prueba, simplemente de hábitos que tenemos. Tenemos como ejemplo entonces al apóstol Pablo. Y le pregunto a usted, ¿cuánta paciencia no tuvo este buen hermano? ¿Cuánta? En cada prueba la cual tuvo que experimentar,
Y todo lo que Pablo hizo, lo hizo por amor a quién? Al Señor. Veamos la vida de Job. Job 1:1. Leamos, por favor. Job 1:1. Porque quiero leerle a usted cómo era Job antes de que el Señor permitiera que Satanás lo tocara. Job 1:1. Job hace parte de qué libros, hermanos? ¿Cuál? Muy bien. Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job. Y miren cómo era él. Y era este hombre, a ver, busquemos las cualificaciones. Perfecto. ¿Qué más sigue diciendo? Y recto. ¿Qué más dice? Temeroso de Dios. Y 4, apartado del mal. Un hombre realmente creyente, ¿cierto? Que cualquier mujer, si él fuera soltero y si viviera en este tiempo, cualquier mujer quisiera estar con él, mujer cristiana, ¿no? Note cómo era este hombre. Ahora, vayamos al versículo 13. Versículo 13 de Job 1 y vamos a leer a partir de allí. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, ¿qué le dijo? Estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Hasta ahí, ¿cómo ustedes ven esas noticias? Versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? ¿Maldijo? ¿Qué hizo? Adoró. Y versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasta allí nomás. Si usted fuera Job y recibiera esa noticia hoy en la tarde, ¿usted qué haría? Piénselo. Le vuelvo a preguntar, si usted fuera Job y vinieran sus siervos y le dieran estas noticias, mire que la esposa de Job no murió, pero murieron sus hijos y otras cosas sucedieron, porque más adelante el Señor va a usar a esta mujer. Pero usted, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? Job fue fortalecido con la paciencia que Dios le proveyó para que pasara esta prueba tan difícil, ¿cierto? ¿O no le parece difícil? Después de pasar esta calamidad, Job, ¿qué hizo?
Miren lo que dice la Biblia, se postró en tierra y adoró. Espero que nunca a usted se le olvide Job 1:20. Apréndaselo. Job 1:20. Se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Si viniese la prueba a nuestra vida y nos doliera, ¿qué deberíamos hacer? Agradecerle al Señor. No hay nada más. No reclamarle nada, porque Él es dueño y Señor de todo. Lo que pasa es que el Señor le ha guardado a usted, y ¿sabe a quién más ha guardado? A su familia, aún cuando somos desobedientes. Ahora le pregunto a usted, cuando ha venido la prueba a su vida, ¿esto mismo hace usted? ¿Esto es lo que usted practica? Va al Señor en oración y le dice, Señor, gracias. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gloria y honra. ¿Qué hace usted? Le pregunto, ¿qué hace usted? Si se da cuenta lo distantes que estamos realmente de los hombres de Dios, porque cuando viene una prueba a nuestra vida, ¿qué hacemos? Huimos, nos quejamos, no estamos de acuerdo. Le decimos al Señor, Señor, no estoy de acuerdo con esto. Alguien una vez a mí me dijo, obviamente es algo atípico y que no pasa, pero él me dijo esto, allá en mi cuarto dejé a Dios sentado, lo dejé hablando solo. Y era porque el Señor no había escuchado, de acuerdo a lo que él decía, no había escuchado una petición. El Señor no está obligado a contestarle la petición suya, a no ser que sea su perfecta voluntad. ¿Hasta aquí me está entendiendo? Queridos hermanos, con mucha honestidad quiero preguntarle, las pruebas que como creyentes usted ha pasado o ha tenido, ¿han sido más grandes que estas? Es decir, que las dejó honestamente. Y si no han sido más grandes que las dejó, ¿por qué usted no le sirve al Señor como debería servirle? ¿Por qué no vives para el Señor o por qué no vivimos para el Señor? Nuevamente te pregunto como esta mañana, ¿en la actualidad estás experimentando pruebas? Si tu respuesta es sí, recuerde, Dios nos ha equipado de una paciencia santa. No se le olvide nunca eso. No se le olvide Job 1:20. Se postró, ¿qué hizo? Y adoró. Esta paciencia santa el Señor nos la ha dado para que aprendamos a esperar en Él, para que confiemos en el Señor Jesucristo y en su providencia, sin desfallecer, sin blasfemar, sin murmurar, sin apartarnos de la fe, la cual se nos ha sido otorgada por gracia. Y lo otro que quiero a usted decirle, no se queje tanto, agradézcale a Dios por todo lo que tiene. Si su cama es vieja, agradézcale a Dios, ¿cierto? Pero si tiene una cama nueva, dele la gloria al Señor. Si tiene los mismos zapatos de hace 10 años, pues gloria a Dios. Pero si el Señor le ha permitido tener unos nuevos, gloria a Dios. Te pregunto, ¿te quejas?
por lo que tienes, te quejas por los padres que tienes, te quejas por la esposa que tienes, te quejas por el esposo que tienes, te quejas por la casa que tienes, y si el Señor te la quita, ¿qué haces ahí? Yo no estoy diciendo que seamos conformistas. Lo que quiero decirle a ustedes es que en medio de las pruebas seamos ¿qué? Agradecidos. ¿Sí? ¿Lo entiende así? Agradecidos. Miren, quiero ir finalizando esta enseñanza diciendo lo siguiente. Las pruebas son una gloriosa oportunidad que el Señor nos da para fortalecer, y lo dije esta mañana, ¿qué? Nuestro carácter. ¿Sí o no? El obrero de Cristo debe tener un carácter ¿cómo? Firme en toda circunstancia. No puede ser que caiga como una fila de naipes en cosas tan efímeras como estar sin dinero y se queje, tener un dolor de cabeza y se queje, una pequeña gripa y se queje, un dolor en el dedo pequeño y se queje, aunque esos duelen. Pero mi punto es que sin importar lo que el Señor nos permita pasar, tengamos jupomoné, paciencia. Muy bien, voy a dejarlo hasta ahí, hermanos, y voy a darle a ustedes unas conclusiones. ¿Listo? Miren la primera conclusión, si usted la quiere anotar. Cuando nos hallemos en una prueba permitida en amor por nuestro Señor, vean lo que tenemos que hacer. Si usted quiere anotar, primero, descansemos en su providencia. Cuando usted se halle en una prueba, y ojalá que mis palabras nunca se le olviden, descansemos en su providencia. Porque no en la nuestra, porque la nuestra se va a acabar, pero en la del Señor no. Segundo, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Voy a contar algo, y aquí está Sharon, que sabe que es así. Nosotros inscribimos a Sharon en la universidad. Bueno, hicimos todo el proceso y generalmente sale una primera lista, después sale la segunda lista, y si no sale allí, pues ni modo. Hablando de las universidades gratuitas, ¿no? Ellos miran varias cosas. En la primera lista no salió Sharon. Y pues Sharon, no te dijimos, no, mi amor, tranquila, eso no pasa nada. Pero ella se puso a llorar porque le dio tristeza. Entonces, pues con Franci empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque las universidades están muy costosas, ¿qué hacemos? Y el día 6 de febrero, es decir, el viernes, era la segunda lista y la segunda oportunidad. O sea, si no salía allí, que el Señor la bendiga. Sí, porque pues, ¿qué más hacemos? Y salió de primeras en la lista. Franci envió por un grupo que tenemos, envió que ya había sido aceptada, y yo miré y yo dije, bueno, mi esposa le pidió una cita médica, qué chévere. Y dije, qué bueno, le pidió una cita médica a la niña, para que la llevemos al médico, dije yo. Y en la tarde que yo llegué de trabajar, Chara me dijo, papi, es que fui aceptada a la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, uno debe aprender a tener paciencia. Las cosas no se dan cuando usted quiera, sino se dan en el tiempo de Dios. Ahora, lo que ahora Sharon tiene que hacer es mostrar, ¿cierto? Que puede ser una buena estudiante y una excelente profesional. La cuarta conclusión, entendamos que la mano poderosa del Señor nos sostiene. Siempre nos va a sostener. Mire, cuando usted se vea ya desmayar, tranquilo, tranquila, Dios está allí. Lo otro, no murmuremos, no nos quejemos, no murmure.
¿Para qué murmuran? Pregunto, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar Lucía usted murmurando? ¿O quejándose? Nada. Lo otro, no retemos, que esto es lo que a veces muchos hacen, y me parece una estupidez, no retemos al Señor estúpidamente, diciendo, Señor, no me parece que a mí me pase esto. Señor, creo que esto está mal. Pregunto, ¿quién está quedando mal? ¿Dios o usted? Usted. Por pensar estúpidamente, por pensar locamente. Y miren lo último, la paciencia en medio de una prueba es la más grande bendición, para que nuestro carácter sea formado, aunque nos duela, aunque nos moleste y aunque nos incomode. ¿Listo? Muy bien, póngase de pie entonces y vamos a orar al Señor. Señor amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo y por esta hora. Gracias porque nos has ayudado y nos has fortalecido en la hora de la tarde, que al principio era una hora muy difícil para algunos hermanos, pero nos has sostenido y nos has ayudado. Gracias, Señor, te damos por la palabra paciencia y por su definición y por todo lo que lleva. Ayúdanos, Señor, a entender lo maravilloso y lo glorioso de las pruebas. ¿Cuántas pruebas cada uno de nosotros ya nos ha pasado? Ayúdanos, Señor, a vivir fielmente, amarte y adorarte. Ayúdanos, Señor, a servirte con un corazón gozoso. Y ayúdanos sobre todo a entender la oportunidad tan maravillosa que tú nos das en medio de las pruebas. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos que por medio de los méritos de Cristo seamos sostenidos y guardados del mal. Que esta semana sea una semana realmente maravillosa. Ayuda a mi hermano, su trabajo, su vida, su casa, su hogar, las decisiones que tienen que tomar. Y permítenos seguir sirviéndote todos los días. Oramos, Señor, para que esta semana que viene sea una buena semana y que el martes podamos encontrarnos en nuestra reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues agradecemos a los hermanos que hoy se conectaron. Dios les bendiga.